Entonces, primero vamos a recordar un de la anatomía que es importante que veamos antes de iniciar todas las vías, vaya. Vamos a iniciar con vía visual, lo que es uno es de las vías más largas y tiene más anomalías, tiene no anomalías, sino que si se chinga una parte, pues tiene más de dónde preguntar. Y lo importante de aquí es que ustedes entiendan la vía, no machetearse la vía, no memorizarse la vía, tienen que entenderla. Ustedes entendiendo toda la vía van a entender qué pasa si hay un corte en el quiasma óptico, qué pasa si hay un corte en el nervio óptico, en la cintilla óptica, y eso es lo importante. También en donde hacen sinapsis la vía, que son de las cosas más preguntables, y lo preguntaron incluso el semestre pasado. Así que en todas las vías, eso tienen que entender, no memorizar, lo tienen que entender. Si no lo entienden, pues va a ser un poco más complicado que ustedes puedan contestar en el examen cuando nos preguntan qué pasa si hay un corte en esta parte de la vía, qué pasa si hay un corte en otra parte y todo. ¿Ok? Primero es muy importante el tálamo, esta estructura anatómica que es importante saber los núcleos del tálamo y únicamente voy a mencionar los más importantes que son para las vías. No voy a estar con toda la anatomía del tálamo porque pues se supone, obviamente se supone que ya lo vimos, pero para fines más prácticos pues y no demorarme más tiempo, pues nada más vamos a checar los núcleos importantes del tálamo. Y este, esta estructura de acá, este es el tálamo, se los presento. Y aquí podemos ver en la parte de arriba hacia dónde se irradia toda la información del tálamo. Aquí hasta viene con colorcitos qué núcleo participa en qué lóbulo del cerebro. ¿Ok? Los importantes y al que ahorita vamos a ver principalmente es el núcleo geniculado lateral, que es el del tracto óptico. Miren, por aquí pasa el tracto óptico y aquí está el cuerpo geniculado lateral, exactamente, o núcleo geniculado lateral. Y aquí está. Y este núcleo geniculado lateral se encuentra o irradia todo hacia el lóbulo occipital. Y aquí está con morado, chequen. Con morado, aquí está el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Y aquí es parte del lóbulo occipital. Entonces, si nos ponen en el examen que llega un paciente que sufrió con un golpe en la cabeza, en el lóbulo occipital, pues por simple lógica para entenderlo, que va a estar afectado muy probablemente, pues la visión. ¿Ok? Y acuérdense que la corteza visual primaria es el área 17 de Brodmann. Corteza visual primaria, área 17 de Brodmann. Se lo voy a escribir más bonito. Ahí está. 17 de Brodmann. Parece un 9, creo. Área 17 de Brodmann es el área visual primaria. La corteza visual primaria, área 17 de Brodmann. Anótenlo porque eso es muy importante. Otros de los núcleos importantes para las vías sensitivas, ahorita, ahorita ya les mencioné el de la vía visual,
es el núcleo ventroposterolateral o ventral posterior lateral. ¿Y qué vías son? La espinotalámica y la vía del lemnisco medial. ¿Ok? Núcleo ventroposterolateral o ventral posterior. Y, a ver, ventral posterior lateral. Aquí está, es el azul. Ventral posterior lateral del tálamo. Y miren, aquí está. Te lo marqué aquí en color azul. Y es esta parte donde está por detrás del surco central. Así que en las vías sensitivas, hacia donde llega al giro postcentral. Ahorita lo voy a mencionar. Ya después, cuando veamos las vías, los voy a anotar y todo. Acuérdense, giro postcentral, postbrolándico, área 1, 2, 3 Brodmann, o hasta hay algunos sinónimos que dicen parietal ascendente. Aquí en fisio yo no lo he visto que lo mencionen como parietal ascendente, pero sí he visto lo de postborlándico, postcentral, área 1, 2, 3 de Brodmann, y incluso en este programa, checándolo bien, también es el área 5 de Brodmann. No solo 1, 2, 3, también la 5, pero eso se los explico más adelante. Espero que no haya ninguna duda hasta acá. Únicamente es contexto. ¿Por qué? Porque por estos núcleos del tálamo, por estas partes del tálamo, van a pasar las vías. La vía que vamos a ver ahorita, que es la vía óptica, la vía visual, va a pasar por cuál? Por el cuerpo geniculado lateral del tálamo. ¿Ok? Área 17 de Brodmann. Muy importante. Bueno, espero que no haya ninguna duda hasta acá para iniciar la vía. Queda acá. Entonces, vía óptica. Voy a dibujar la vía y es preferible para que ustedes entiendan mejor que también dibujen la vía. Solamente voy a anotarles unas cositas muy puntuales de ojo por si las dudas. Acuérdense que el ojo tiene sus capas, una capa fibrosa externa. Capa fibrosa externa. Sí, escribo feo y qué. Ya sé que escribo feo, apenas me estoy acostumbrando para que haya producción mejor en un futuro. Todavía no empiezo la vía, ¿eh? Solamente esto es algo muy puntual por si las dudas, porque es cosa de anatomía y el semestre pasado preguntaron anatomía en el examen de fisio, cosas de neuroanatomía, de las vías en específico. Y también para entender otros temas, pues tenemos que saber estas cositas puntuales. Recuerden que la esclera va a ser la parte donde se insertan los músculos de extraoculares. ¿Sí? Y es la parte blanquita del ojo. Pero lo importante es donde se insertan los músculos extraoculares. Y tenemos la otra parte que es la córnea, que esta sí la vemos más a profundidad aquí en fisio,
que en pocas palabras es el lente más potente del ojo. También, lente más potente del ojo. Y también entre estas dos, entre la esclera y la córnea, va a haber se encuentran las trabéculas. ¿Qué va a pasar en estas trabéculas? Va a desembocar el conducto de Schlemm entre las trabéculas. ¿Y en dónde se encuentran? Entre la esclera y la córnea. Aquí está el conducto de Schlemm. Aquí está el conducto de Schlemm. De Schlemm. Algo así se escribe. ¿Y qué va a pasar en este conducto? Este va a drenar el humor acuoso. Cosas muy sencillitas. ¿Y por qué te estoy mencionando esto? Porque si se acumula mucho humor acuoso o tienes un problema en el drenaje de humor acuoso, puede generarse un glaucoma. Entonces, si este falla en drenarse o se acumula mucho humor acuoso, ¿qué pasa? Glaucoma. Así de sencillo, únicamente por eso lo estoy mencionando. Ya después tenemos la capa vascular o la capa intermedia del ojo. Capa vascular o intermedia. Obviamente va a ser la capa donde están las arterias. Y aquí también se encuentra el corpo ciliar o el proceso ciliar. ¿Y qué va a ser la función del proceso ciliar? Es producir humor acuoso. El proceso ciliar produce el humor acuoso. Voy a poner HA, humor acuoso. Y también en este cuerpo ciliar vamos a encontrar los músculos, el músculo ciliar. ¿Y qué va a hacer? Va a contraer la pupila. Y cuando la contrae la pupila, ¿qué va a hacer? El ligamento se va a relajar. El ligamento suspensorio del cristalino en específico. Y cuando se relaja este ligamento suspensorio del cristalino, ¿qué va a pasar? Se abomba el cristalino. Muy importante de lo del músculo ciliar, ¿quién lo inerva? Es inervado por las fibras parasimpáticas preganglionares del oculomotor. Preganglionares del oculomotor. O tercer par craneal, obviamente. Espero que no haya ninguna duda hasta aquí. Ok.
Entonces, para pasar a la capa neural. Sí, ya voy a pasar a la capa neural. Ah, y aquí está. Entonces, capa neural. Ya para iniciar la parte de la vía. ¿Qué es lo que nos interesa ahorita? A la vía. Antes, vamos a tener, pues obviamente aquí la retina en la capa neural. Y va a haber una retina visual, una parte visual, y una no visual. Esto es para meterlos en contexto, la verdad. Esta parte visual es la posterior y esta es la anterior. Y lo que nos va a interesar, y como ya se vio en esto, para que recuerden, la retina tiene 10 capas, obviamente. Y las que nos van a importar a nosotros es la de células ganglionares y la de células bipolares para esta vía. ¿Ok? Espero que no haya ninguna duda hasta acá. Ah, y para recordar, y muy importante, la fobia y a ver algo mal, me dicen por favor, porque sí, 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 sí le entiendo y toda la onda, pero pues se me puede ir alguna cosita. Entonces, acuérdense, la fobia es el punto de mayor agudeza visual. Punto de mayor agudeza visual, obviamente. Visual, obviamente. Porque lo pone visual. Porque luego se les va la onda también a ustedes. Y el punto ciego es la papila o disco óptico. Lo vamos a encontrar comúnmente como disco óptico. Pero trato de darles todos los sinónimos por si las dudas. Este es punto ciego. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sí, creo que sí, ya podemos. Podemos empezar la vía visual. Entonces, producción. Bajo acá y iniciamos la vía visual. Otro color. Vía visual. Antes de iniciar la vía visual, es muy importante que ustedes entiendan, y ya es parte de la visual, que nosotros tenemos un campo visual binocular, visual binocular. Quiere decir que nosotros tenemos nuestros dos ojitos adelante. Sí. Por ejemplo, este es
el derecho y ese es el izquierdo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que este campo visual binocular? Nosotros tenemos un campo nasal, que sería todo lo de en medio. Espérame, voy a suponer que aquí está la nariz. Está la nariz. Estamos viendo hacia acá un ejemplo. Ok, tenemos un campo visual nasal, medial. Este es el nasal o medial. Y tenemos un campo temporal o lateral. Y nosotros cuando vemos, lo voy a poner de otro color para que no se confunda. Y lo voy a poner colorcito. Entonces tenemos un campo nasal o medial y un campo temporal o lateral. ¿Ok? Y nuestro ojo, la retina o la parte de la retina que lo va a captar este campo nasal o medial es la retina temporal o lateral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro ojo, haz de cuenta, están divididos aquí en dos y esta parte es la retina temporal. Todo esto es lo temporal que capta lo nasal, o sea, lo de en medio. La parte del lado de tus ojos capta lo de en medio. Y la temporal, el campo visual temporal es captado por la retina nasal. Mira, así es esto. Bueno, ¿por qué lo pongo hacia el mismo lado? Porque este es el cercano a la línea media. Esta es la línea media porque aquí está la nariz, acuérdate. ¿Ok? Ya. Tu retina nasal capta el campo visual temporal y tu retina temporal capta el campo visual nasal. Ok. Espero que no haya ninguna duda. Como nasal está con azul, todo lo nasal lo voy a poner de azul. Y todo lo temporal. Sí, mira, esta es la retina nasal. Capta lo temporal. Y esta es la temporal. Capta lo nasal. Ok, ok, ok. Y aquí tienes la nasal que capta lo temporal. Ok, aquí tienes la temporal que va a captar lo nasal. El nasal es el temporal. Y aquí va a estar la temporal que capta la nasal. Muy importante. Igual, también, ese es tu ojo. La parte superior va a captar lo inferior y la parte inferior va a captar lo superior. Porque de hecho, las imágenes en nuestro ojo están volteadas. ¿Ok? Lo inferior capta lo superior y lo superior capta lo inferior. Entonces, para continuar, acuérdense,
entra la luz al ojo y ¿qué va a pasar? Córnea, cámara anterior, pupila, cámara posterior, el cristalino, la cámara vítrea, hasta que llega a la parte de la retina visual, que es la parte nasal y la parte temporal. ¿Ok? Entonces, cuando la luz es captada por los fotorreceptores, en específico aquí en esta vía son los conos y los bastones. Entonces, es captada por los fotorreceptores, conos y bastones. Algo muy importante, y aclaramos que estos conos y bastones no son neuronas. Estos no van a ser neuronas. Y ya cuando la luz es captada por los conos y bastones, ahí va a empezar la vía. ¿Ok? Voy a empezar a dibujar esta parte de la vía. Primero, los ojitos. No está más grande, pero bueno. Esta vía en total va a tener 3 neuronas. Muy importante que te sepas cuáles son las 3 neuronas de la vía. Porque si no te sabes las 3 neuronas, vas a patinar en el examen. Son preguntas de exámenes casi regaladas, la verdad. Entonces, esta vía tiene 3 neuronas. La primera neurona de la vía, la primera neurona, son las células bipolares que están en la retina. Células bipolares. ¿Ok? Entonces, ya la segunda neurona, importante que lo sepas, son células ganglionares. Obviamente que están en la retina, obviamente. Y la tercera y última neurona es, como ya se los había mencionado, el cuerpo geniculado lateral del tálamo o núcleo geniculado lateral del tálamo. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con esta vía. Ya entró la primera neurona, células bipolares de la retina. Ya después, segunda neurona, células ganglionares igual de la retina. Ya después, toda la información de las células ganglionares va a viajar por los axones hasta formar el nervio óptico. Toda la información viaja y forma el nervio óptico. Voy a poner de este color. Viajan y se forma el nervio óptico de este lado y forma un nervio óptico de este lado igual. ¿Y hasta dónde llega este nervio óptico? Hasta la fosa craneal media. No es tan importante ahorita para el fisio, pero hay que acordarnos un poquito de la anatomía. Y aquí. Este nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo, se van a anastomosar. Acuérdense que es una anastomosis, es la unión. Se anastomosan y forman algo llamado quiasma óptico. Este quiasma es muy importante que se acuerden.
Voy a poner otro color. Esta parte es el quiasma óptico, ¿ok? Y este es el nervio óptico. Entonces, toda la información que viajó por las células ganglionares, todos esos axones se juntaron y formaron el nervio óptico. Este nervio óptico siguió avanzando hasta la fosa craneal media, se anastomosó y formó el quiasma óptico. Este quiasma óptico es muy importante. Ahorita te voy a explicar por qué. Ya que tú tienes aquí quiasma óptico, voy a dibujar esta parte para seguir continuando. Acá la vi. Aquí en este quiasma óptico, lo que va a pasar es que toda la información de una parte de la retina va a decusar. ¿Qué es una decusación? Es un cambio de lado. Aquí te lo voy a anotar. Una decusación, cuando yo te digo decusar, es decir que cambia de lado. Acuérdate de eso. ¿Qué quiere decir? Acuérdate que yo te acabo de explicar hace unos momentos que tu retina nasal, es esto, va a captar la información temporal, la de este lado, ¿ok? O la información lateral, como quieras verlo. Y tu retina temporal va a captar la información nasal, la información de este lado, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Tú, cuando entra toda la información de este campo, del campo nasal, entra por la retina temporal, por la parte temporal, y aquí pasa por todo el nervio óptico hasta llegar al quiasma óptico. Igual, la información de tu retina nasal que capta la parte temporal también pasa por este quiasma óptico. Por pasa de los dos lados. Está la parte nasal que capta lo temporal, pasa por aquí. Y de igual forma, esta parte temporal que capta lo nasal pasa por acá, por el nervio óptico. Por aquí viaja toda la información. Por aquí viaja toda esta información. ¿Qué va a pasar aquí en el quiasma? Yo te dije que hay una decusación, o sea, un cambio de lado. Toda tu información de la retina nasal va a cambiar de lado, o sea, va a decusar. ¿Qué quiere decir esto? Toda tu información de este campo, de la retina nasal, que captó la parte temporal, va a cambiar de lado. O sea, este se va para este lado y este otro también se va para este lado. ¿Ok? No hay una decusación. Disculpa, no hay una anastomosis, hay una decusación. ¿Ok? ¿Qué es decusar? Que cambia de lado. Los nervios, esta información nunca se junta, nunca se pega. ¿Ok? ¿Qué es lo, qué es lo que hay? Una decusación, no una anastomosis. Nada se pega ni nada. Solamente las fibras cambian de lugar. Es lo que va a pasar. Espero que no haya ninguna duda hasta acá, porque esto es muy importante para que entiendas y comprendas las anomalías o sí, la parte clínica, vaya. ¿Qué pasa si hay un corte acá? ¿Qué pasa si no hay un corte? Y todo eso. Entonces, la información de la parte nasal, de la parte nasal, fue la que decusó y tu información de la retina temporal se queda del mismo lado, o sea, se sigue su camino acá.
Y esta igual sigue su caminito acá, sigue acá su caminito. ¿Ok? Te voy a bajar un poco más. Que se vea. Ok, entonces. ah, choca que se esté pintando acá. Hay que tener limpio aquí. Ok. Entonces, quedamos que toda la información de la retina nasal decusó al lado contrario y la información de la retina temporal fue lo que se quedó del mismo lado. ¿Ok? Ya cuando decusa, cuando pasó esta decusación del quiasma, ahora toda esta parte, todo esto va a tener otro nombre. Esto se le va a llamar tracto o cintilla óptica. Todo esto, toda la información de la retina nasal y la información de la retina temporal, que ya pasó el quiasma óptico, a esto se le va a llamar tracto o cintilla óptica. ¿Ok? Ya va a tomar este nombre, tracto o cintilla óptica. Entonces, del quiasma óptico se va a continuar al tracto o la cintilla óptica, que va a hacer todo esto y va a incluir la información de la retina nasal del lado contrario. O sea, si este es mi ojo derecho y este es mi ojo izquierdo, este es mi ojo derecho y el tracto o cintilla óptica derecha, ¿qué información va a incluir? Va a incluir la información de la retina temporal del lado derecho y la información de la retina nasal del lado izquierdo. ¿Ok? Y lo voy a poner. Información de la de retina temporal del mismo lado y la información de la retina nasal del lado contrario. ¿Ok? Espero y no haya ninguna duda aquí. Si ya te lo sabes, vuélvelo a ver, vuélvelo a repasar. Esto ayuda, deja el teléfono, no estés viendo el teléfono. Si quieres poner el video en por dos, pon en por dos, pero lo importante es que tú lo entiendas. Es lo importante que tú lo entiendas. ¿Ok? Entonces, todo este tracto cintilla, ya lo voy a poner de un solo color, va a viajar, va a viajar, va a viajar, va a viajar, va a viajar. Viaja, 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 viaja. Va a viajar de forma posterolateral, así anatómicamente, hasta llegar al tálamo. Y lo que te había comentado, voy a poner el tálamo de otro color naranja. Lo que te había comentado, que llega a un núcleo específico del tálamo, que de hecho es la tercera neurona. ¿Cuál es? El cuerpo geniculado lateral o núcleo geniculado lateral del tálamo. Aquí. Y esta es la tercera neurona de la vía. ¿Ok? Acuérdate que la vía tiene tres neuronas. Y cuando yo te hablo que tiene tres neuronas, ¿cuántas sinapsis va a tener la vía? Dos. Porque para que tengas tú una sinapsis, debes de tener dos neuronas. Entonces, si quedamos que la primera neurona son las células bipolares,
Y la segunda neurona son las células ganglionares de la retina, en donde se va a encontrar la primer sinapsis de la vía. La primer sinapsis es en las células ganglionares. Ojo, acuérdate, primer sinapsis. Primer sinapsis está en la segunda neurona, que la segunda neurona son las células ganglionares. Entonces, si esta es la tercera neurona, aquí está la segunda sinapsis. ¿Ok? Espero y no haya ninguna duda, la verdad. Y lo estén entendiendo bien. ¿Ok? Ya después quedamos que la cintilla óptica llegó al cuerpo geniculado lateral del tálamo. ¿Ok? Llega aquí. Y algo muy importante que tienes que saber. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí en la vía. Aquí en el quiasma, el 1% de la información nasal va a salir hacia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Esto lo vamos, ajá, esto por si las dudas, igual vamos a ver ciclos circadianos, sueño y todo eso más adelante. Este se va al núcleo supraquiasmático del hipotálamo y ¿qué va a hacer? Va a regular los ciclos circadianos. Pero me parece que hipotálamo lo vamos a ver hasta tercer parcial, pero lo comento por si las dudas. Nada más ustedes tengan ahí en sus notas por el momento. ¿Dónde está aquí? Ok, ya. Entonces, haciendo ese pequeño paréntesis, ya después continuamos. Aquí, y esto es muy importante, el 90% de las fibras que llegaron aquí al cuerpo geniculado lateral, el 90% de todo esto, todo lo que sigue, todo esto que sigue, todo esto que sigue, todo, tiene el nombre de radiación visual. Todo esto, todo, el 90% de estas fibras. Ese es su nombre de radiación visual. ¿Y qué va a pasar con estas fibras? Todas estas fibras, toda la radiación visual, va a subir por el segmento retrículo retrolenticular de la cápsula interna. Esto, pues, nada más te lo digo por simple información. Para Nato está bien. Para Fisio, no creo que lo pregunten, la verdad, pero por si las dudas, ahorita lo anotamos. A la circunvolución postcalcarina, porque entra hacia la corteza occipital del cerebro. Y ahí va a terminar la vía visual y se genera la imagen. Entonces, quedamos. El 90% de estas fibras viajan. Quedamos que viajan para la radiación visual y van a subir por el segmento retrolenticular de la cápsula interna. Vamos aquí, una imagen, suben. Terminan hacia la corteza occipital del cerebro. Llegan acá, corteza occipital. Un ejemplo, esta es corteza occipital del cerebro, específicamente en la circunvolución
Foscalcarina. Foscalcarina. Y aquí acaba la vía visual. Cuando llega a la corteza occipital. Y acuérdense que les había dicho, aquí ya podemos ver, aquí hay imagen. Permítanme, dejen bajo esto, ya no puedo, sí, sí puedo. Ok. Corteza occipital, tenemos que es el área visual primaria, es el área 17 de Brodmann. ¿Ok? Y ver, aquí ya podemos ver. Y este es un 90% de las fibras. De fibra. Ahorita les voy a explicar qué pasa con el otro 9%. ¿Por qué 9%? Porque si me pusiste atención, yo te dije que 1% de las fibras van al núcleo supraquiasmático, ¿ok? Para regular los ciclos circadianos. Entonces, y el otro 90% de todas las fibras de la vía se va como radiación visual a la corteza occipital, al área 17 de Brodmann, corteza visual primaria, para que se genere una imagen. Aquí ya podemos ver. Ahorita les voy a explicar qué pasa con el otro porcentaje de las fibras. Pero vamos a dar un repaso express a toda la vía para explicar lo que falta. Entonces, mm, espero no. Uy, hay que tener limpio aquí. Mm, Punter. Espero que vean. Sí se ve, espero que sí. O a ver, con... creo que sí se ve, no sé. Ok, entonces tenemos, acuérdate, tu retina temporal va a captar tu campo visual nasal o tu campo visual medial. Y tu retina nasal va a captar tu campo visual temporal o tu campo visual lateral. O sea, lo que tu ojito en la parte del medio ve ajá, lo que ve tu ojito del lado medial ve la parte de afuera. ¿Ok? Lo nasal, o sea, lo del medio, ve lo temporal, lo lateral. Y lo lateral o temporal ve lo nasal o lo medial. ¿Ok? Tenemos. Esta vía tiene tres neuronas. ¿Cuáles? Células bipolares, células ganglionares que están en la retina y el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Acuérdate, muy importante. Las primeras dos neuronas están en la retina. Entonces, ¿cuál es la primera neurona? Las células bipolares de la retina. Y la segunda neurona, que es donde está la primera sinapsis, son las células ganglionares de la retina. Ya después, estas células ganglionares viajan las opciones, informan esto, que es el nervio óptico. El nervio óptico, ya tienes tu nervio óptico. Primero tienes tu nervio óptico. Este nervio óptico se va a anastomosar para formar el quiasma óptico. ¿En dónde se anastomosa? En la fosa craneal media. ¿Ok? Ya tienes aquí tu quiasma óptico y tu nervio óptico. Ahora vamos con la información de la retina. Tu retina nasal, otra vez, capta tu campo visual temporal y tu retina temporal capta tu campo visual nasal o o medial. Entonces, viaja la información
que captaron tus campos visuales por todo el nervio óptico. Todo viaja normal hasta que llega al quiasma óptico. ¿Qué va a pasar en el quiasma óptico? Pasa una decusación. ¿Qué es una decusación? Que la información cambia de lado. ¿Qué se va a decusar? Se va a decusar la información de la retina nasal. ¿Ok? Entonces, este es tu ojito derecho y aquí tienes la información de tu retina nasal, de tu ojito derecho, viaja junto con la información de la retina temporal por el nervio óptico, llegan al quiasma óptico y esta información nasal decusa, cambia de lado, se va hacia el lado contrario. Y a igual del tu ojito izquierdo, la información de la retina nasal izquierda decusa, decusa y cambia de lado, ¿ok? Cambia de lado hacia tu otra, hacia el lado derecho, ejemplo. Ya después pasa el quiasma óptico, se decusó y la retina temporal quedó del mismo lado, ¿ves? Aquí quedó del mismo lado. Del derecho sigue en el derecho, el izquierdo sigue en el izquierdo. Ya que siguió en el mismo lado, toda esta información, pasando el quiasma, ¿cómo la vas a llamar? Tracto o cintilla óptica. ¿Qué información lleva? El tracto cintilla óptica lleva la información de la retina temporal del mismo lado y la información de la retina nasal del lado contrario. ¿Ok? Pasamos quiasma óptico, toda la información va como tracto o cintilla óptica y viaja, 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 viaja. ¿Cómo viaja? Posterolateral hasta el tálamo. Aquí está el tálamo. ¿Hacia qué núcleo o parte del tálamo? Hacia el núcleo geniculado lateral, cuerpo geniculado lateral del tálamo, que es la tercera neurona de la vía. ¿Ok? Y como es la tercera neurona, ¿qué número de sinapsis es? La segunda sinapsis. ¿Ok? Entonces, ya que hizo sinapsis aquí en el cuerpo geniculado lateral, viaja el 90% de todas estas fibras, viajan, 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 viajan como radiación visual. A toda esta información tú la vas a conocer como radiación visual. Y ya como la conoces como radiación visual, viaja, viaja, ¿hasta dónde viaja? Hasta la corteza occipital, específicamente en la circunvolución postcalcarina. Y ya que viajaste acá en la corteza occipital, que se encuentra el área visual primaria o área 17 de Brodmann, muy importante. Y aquí ya puedes ver, aquí ya generaste tu imagen. Y aquí acaba esta primera parte de la vía. Igual las notas se las voy a estar pasando, la verdad. Eso no hay problema. Yo se las paso, igual si lo quieren anotar con calma, pues aquí le voy a poner visiones. Ajá, si lo quieren anotar con calma, pues aquí se los dejo igual. Y sí, igual tómenle captura. Sí, ya sé que tengo fea letra. No juzguen. Entonces, voy a pausar esta parte. Ya voy a pausar aquí porque ya creo que ya fue una hora. Para que no vean la grabación y pues estén así desesperados de que es una grabación de 2 horas. Igual ahorita voy a pasar esta imagen un poquito más a limpio para explicarles todo lo demás de los reflejos fotomotor consensuado y pues la otra parte pues de la vía, vaya. Esto es vía visual general. Falta lo de los reflejos fotomotor consensuado y pues lo de las anomalías, podríamos decir, no anomalías, sino que
Ajá, ¿qué pasa cuando cortas en el tracto cintilla óptica? ¿Qué pasa si cortas aquí en el quiasma óptico? ¿Qué pasa si cortan el nervio óptico? ¿Qué pasa si cortan la radiación visual? Y así. Entonces, aquí voy a cortar la grabación y les mando la grabación, la verdad. Ahorita, pues.